Bienvenidos al podcast 2 a 1, una producción de la Fundación Alalay bajo el objetivo principal de generar espacios de incidencia vinculados al tema de niñez en situación vulnerable acá en Bolivia. Vamos a hablar de temáticas como educación, salud, familia, que son los derechos de la niñez a través de diferentes candidatos. Hoy tenemos un invitado especial. Él es José Ormachea, de Alianza Libre. Él es politólogo, estudió en la Universidad Católica Boliviana y también en la Universidad Católica de Chile. Actualmente él está postulándose a una senaturía, pero además el 2020 fue elegido como diputado nacional de Comunidad Ciudadana. Y el 2023 vocal de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías. Hoy hablaremos con él sobre un tema importante con la niñez, sobre los planes, los proyectos que tienen vinculados a la niñez más vulnerable. Bienvenidos a este espacio. Es un honor tenerlo acá en este podcast que se llama 2 a 1. Es un placer, como le mencioné, que usted está aquí. Mi nombre es Camila Vargas y es un gusto que usted esté acá. Muchísimas gracias, querida Camila. Un saludo para toda la Fundación Alalay, que hace un trabajo sensacional, hace un trabajo desde hace tantos años precautelando los derechos de las niñas, los niños que lo necesitan y que verdaderamente es un tema que hay que resolver a profundidad en nuestro país, ¿no es cierto? Claramente, fundaciones como Alalay brindan un espacio que muchas veces desde el Estado, desde el gobierno, no se puede dar en cuanto al cuidado de nuestros niños, y por eso les agradecemos infinitamente. Muchas gracias a ti por entrevistarme a mí, el agradecido soy yo. Y bueno, pues atento a todas las preguntas que tengan. Súper, muchas gracias. Entonces, yo quisiera iniciar con una pregunta para conocer su niño de antes, ¿no? Cuando usted era niño. Entonces, cuéntenos cómo era usted de niño, qué hacía, qué le gustaba hacer. Bueno, mi mamá decía que era muy renegón, yo, súper renegón. Me decía que yo era realmente hiperactivo, tremendamente hiperactivo. No paraba de moverme, correr, subir, bajar, accidentarme, ¿no? Nunca me he roto nada, menos mal, pero sí era un niño, digamos, muy hiperactivo, ¿no? Siempre me llevé bien con mis hermanos, me llevé bien. Tengo yo entre medios hermanos, hermanastros y una hermana de sangre, somos 5, ¿no? Y hemos convivido durante toda la niñez juntos. Para mí ha sido una experiencia maravillosa tenerlos a todos ellos que, bueno, no los tengo ya tan cerca a todos porque viven en otros departamentos ahorita, pero en general he tenido una familia muy amplia porque, bueno, mis papás son divorciados, entonces se ha ampliado el tema familiar en cuanto a navidades, en cuanto a cumpleaños, en cuanto a todo, ¿no? Siempre tenía 2 cumpleaños, 2 navidades, etcétera. Y eso, la verdad que más allá de que mis padres se hayan divorciado, eso me hacía muy feliz, ¿no? De tener una familia bastante amplia con hermanastros, medios hermanos, etcétera. Y siempre me he llevado bien con mis 2 familias, pero claro, en el colegio, para serles absolutamente francos, no era el mejor, era un mal alumno, no era buen alumno. Eso no significa que yo esté promocionando el hecho de que se tenga que ser mal alumno. Es mi experiencia personal, no me gustaba mucho el colegio, me gustaba mi colegio, pero no me gustaba pasar clases, ¿no es cierto? Era súper travieso, era un terremoto directamente según mis profesores, pero ya con la universidad ya me metí muy a fondo a lo que me gusta, que es las ciencias políticas, pero una niñez muy feliz, muy tranquila, muy renegón yo, pero con el tiempo se va pasando.
Súper, qué lindo escuchar todo su trayecto, cómo era de niño, ¿no? Y como usted decía, ¿no? Era súper hiperactivo, hacía muchas travesuras. ¿Cuál fue su travesura más grande que hizo? Te cuento, es tremenda esta. A ver, cuando estábamos en el colegio, yo agarré con un grupo de amigos y metí una manguera a un curso. Una manguera para llenar de agua el curso entero y que la manguera así salga así, por todas partes para mojar a todo un curso de unos chicos que eran menores que nosotros, ¿no? Entonces hemos metido la manguera, ¿no? Hemos prendido así el agua y se han mojado así los cuadernos, los apuntes, las mochilas de todos los chicos. Ha sido, no debí haber hecho eso, pero viendo hacia atrás ha sido lo más, digamos, travieso que he hecho en toda mi vida. Entre otras cosas, por ejemplo, con unos amigos nos hemos perdido más o menos a los 13 años, más o menos 13, 14, en la Muela del Diablo. Nos han tenido que rescatar con bomberos. Nuestros papás han tenido que ir a las 2 de la mañana. Seguramente nos íbamos a morir congelados, ¿no? Porque 2 de la mañana, 3 de la mañana por la Muela del Diablo, más o menos a mitad de año, donde hace un frío espeluznante, y estábamos con polera, no estábamos, porque habíamos ido a caminar a la Muela del Diablo. Nos podría haber pasado algo, ¿no? Pero nos han rescatado con bomberos. Así de hiperactivo, así de travieso, así de aventurero era. Qué lindo escuchar todo esto que nos cuentan, ¿no? Es bien único las travesuras que cada niño hace y deja bien marcado tanto a la persona como a su familia, que creo que igual deben contarlo con mucha alegría ahora, pero en ese momento con mucha preocupación. Sí. Seguramente. Sí. ¿Y este niño, José, pequeño, conocía sus derechos? No, en absoluto. No tenía la menor idea ni siquiera qué eran los derechos, ¿no? No tenía idea cuando era niño de qué se trataba, ¿no? Todo el régimen de los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Realmente no tenía conciencia. Los jóvenes de nuestra edad, la verdad es que no tenían tantas capacidades como los niños y los jóvenes hoy, ¿no? Que pueden entrar al internet, pueden averiguar cuáles son sus derechos, pueden preguntar en la Defensoría de la Niñez, que obviamente no funciona como nos gustaría y por eso lo tenemos que cambiar. Pero en esa época obviamente no teníamos esos espacios, no teníamos esa facilidad, ¿no es cierto? Hoy en día tampoco es tan fácil para los niños conocer sus derechos, pero obviamente es algo lo que tenemos que avanzar y en lo que tenemos que estar comprometidos, ¿no? Súper, muchas gracias. Sí, como menciona, ¿no? No muchos niños conocen de los derechos, de que tienen, o de que pueden ser parte de espacio de participación, donde se les puede escuchar sus voces. Así es. Súper. Entonces, también sabemos que la familia es súper importante para todos, es un pilar bien fundamental para el crecimiento de cada persona. Entonces, ¿qué medidas deberían implementar las autoridades para concientizar a la población sobre la importancia de la familia y la responsabilidad de los padres? A ver, la familia es el núcleo de la sociedad, las familias, la protección de la familia hacia los niños claramente es un derecho fundamental. Los niños tienen que entender que cuando le exigen a los padres que los cuiden, que los protejan, que los eduquen, obviamente no es algo que debe ser tomado como una simple recomendación o una opinión de los niños, sino como un derecho que están ejerciendo y que sus padres tienen el deber, tienen la responsabilidad y tienen la obligación de cumplirlo y precautelar, ¿no es cierto? En todo caso, con la Alianza Libre y con Tuto Quiroga, que es candidato a la presidencia, yo soy su candidato a senador, tenemos un plan bastante amplio y estratégico en cuanto a la protección de las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? Y te quiero comentar de 3 elementos específicos que queremos abordar, ¿no? El sistema de cuidados que queremos implementar en nuestro país, no solamente el cuidado que tienen que tener los padres, sino un sistema público de cuidados, ¿no es cierto?,
y también privado que pueda aportar en este cometido. Después, la ley de corresponsabilidad parental, que es lo que nosotros queremos fomentar fuertemente. Y como te decía, la promoción de empresas privadas en servicios y cuidados en Bolivia, ¿no? Empezaremos con la ley de corresponsabilidad parental porque creo que es muy importante que la gente entienda de qué se trata esto. A ver, la corresponsabilidad entre mamá y papá es algo que tiene que entender la población que debería existir en nuestro país y que en otras partes del mundo existe, ¿no es cierto? El cuidado de las hijas y los hijos recién nacidos, por ejemplo, tiene que ser una prioridad y se tiene que hacer leyes desde donde voy a estar yo, que es el Senado. Se tiene que crear normativa, leyes, para que esto sea realidad, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obviamente permitiendo licencias compartidas y también transferibles para que no solamente la madre, al tener un hijo, en un comienzo se encargue al 100% de que tenga todo lo que requiere su niño recién nacido y que lo cuide, sino que también el papá tiene derecho, obviamente, de poder cuidarlo o cuidarla después del nacimiento durante un tiempo más que suficiente y un tiempo razonable, ¿no es cierto? Vamos a aumentar a 15 días hábiles con goce de haberes para que los padres puedan estar al momento que nacen sus hijos con ellos, ¿no? O con ellas. Eso es importantísimo. Y obviamente se tiene que establecer que la ley laboral sea más dura para que no exista ningún tipo de discriminación hacia los padres por el hecho de justamente tener hijos y tener que cuidarlos durante más tiempo de lo que permite la ley ahora. Vamos a tener que cambiar la ley para eso, ¿no? Súper, muchas gracias. También tenemos que tener en cuenta que la educación es muy importante para todo niño, niña, adolescente, ¿no? Sin la educación no podemos crecer como adultos responsables, no podemos realmente aportar a la sociedad. Entonces, ustedes, ¿qué cambios estructurales deben hacerse en el sistema para garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a una educación de calidad? A ver, la ley que tenemos actualmente, que es la ley Avelino Ciñani Elizardo Pérez, ¿no?, de educación, realmente nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que tiene que ver con esa normativa. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque nosotros creemos desde la Alianza Libre con Tuto Quiroga que esa ley se ha enfocado más en adoctrinar a los niños más que fomentar su educación. ¿A qué me refiero con eso? Hay muchas menciones en esa ley de que tú como adolescente y los niños en general tienen que tener una ideología política impuesta. O sea, desde la educación te imponen que tienes que tener una forma de pensar, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con que se imponga una forma de pensar desde la niñez, ¿no es cierto? Y desde la adolescencia. Eso realmente no concuerda con lo que nosotros creemos. Creemos que los padres son los responsables de justamente enseñarle a sus hijos qué es lo que le conviene más ya para cuando sean mayores de edad y puedan votar, ¿no es cierto? Y obviamente los niños y los adolescentes también son libres de tener un pensamiento crítico. Esa ley no te permite tener un pensamiento crítico, no te fomenta a ser libre de pensar lo que tú quieras. Te impone que tú tienes que creer en que un partido político es el mejor, su ideología es la mejor, su pensamiento es el mejor y sus políticas públicas son las mejores, ¿no es cierto? Me refiero obviamente a quienes han aprobado esta ley, la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, que son nuestros rivales, que es el Movimiento al Socialismo, que han gobernado 20 años, no te debes acordar, no debes haber nacido ni siquiera cuando habían otros gobiernos, ¿no es cierto? Entonces, no hay que acostumbrar a nuestros niños a que se crean que ese partido y ese gobierno han sido los mejores y que la historia comienza con ellos y que antes de ellos no había nada, que eso es lo que quiere
esa ley, por tanto la vamos a eliminar, va a dejar de existir esa ley, y con los padres de familia, con los niños y los adolescentes, con obviamente las asociaciones de padres y con los docentes y los profesores, vamos a trabajar una nueva ley en la Asamblea Legislativa, donde me va a tocar a mí estar a partir de ahora. Súper, muchas gracias. También otro tema bien importante para nosotros como niños es la violencia, ¿no? Siempre muchos niños tal vez viven en estas realidades bien tristes, crudas, que son papás violentos y demás, o su mismo entorno es bien complicado, sufren bastante la vulneración de sus derechos. Ustedes, ¿qué acciones concretas van a tomar tanto como los municipios, el gobierno central, para erradicar la violencia y garantizar que los niñas y adolescentes puedan vivir en un entorno seguro? Por supuesto que el enfoque nuestro es la prevención, es decir, tomar en consideración que desde donde se produce la mayor cantidad de violencia contra las niñas y los niños es en su propio hogar. Y la prevención tiene que ver con un enfoque integral de tratar de que, obviamente, los padres de familia sean los primeros en aprender a que la violencia contra los niños es intolerable, es imperdonable. Nosotros estamos proponiendo desde la Alianza Libre de Tuto Quiroga una cuestión que se llama sumatoria de penas. ¿A qué no me refiero con sumatoria de penas? Que no existe en nuestro país. Que cada vez que un padre o madre o cualquier persona, un profesor, un hermano, un pariente, ¿no es cierto?, maltrate o violente a un niño o una niña, claramente la justicia tiene que hacer lo suyo y penalizar a esa persona. Pero si esa persona es reincidente, es decir, que permanentemente, a pesar de que ha recibido esa pena e inclusive la ha cumplido, ¿no es cierto?, si es reincidente, lo que estamos planteando nosotros es que exista la sumatoria de penas en nuestro país. ¿A qué me refiero con eso? Que si vuelves a golpear a un niño o una niña o a un adolescente, vuelves a de alguna manera violentar sus derechos, se te va sumando la cantidad de veces que tú has cometido esa violación de derechos de los niños, ¿no es cierto? Y en función a eso, las penas se te van a acrecentar, ya sea, bueno, en realidad en este caso es de tipo penal, es decir, tú vas a ir preso, vas a ir a la cárcel, si es que cometes este tipo de violaciones contra nuestros niños, ¿no? Súper. Sabemos que también otro derecho bien importante es la salud, porque sin salud no podemos realizar muchas de nuestras actividades cotidianas, no podemos cumplir otros derechos o se nos vulnera también otros derechos gracias a que este derecho ya está vulnerado. Gracias. ¿No? Entonces, ¿cómo pueden las políticas públicas mejorar la atención en los centros de salud para niñas, niños y adolescentes? La salud tiene que transformarse en su totalidad, no solamente para niñas, niños y adolescentes, sino para todos, personas de la tercera edad, discapacitados, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estado hace muy poco con los voluntarios que aquí en La Paz y en varias partes del país apoyan, ayudan a justamente los niños que padecen de cáncer, ¿no? Es realmente inconcebible que el Estado, el gobierno, no pueda ayudar por lo menos con una parte del tratamiento de los medicamentos que se necesitan para las niñas, los niños y los adolescentes que sufren de cáncer, cuando no es un gasto demasiado grande, ¿no es verdad? En todo caso, obviamente nosotros lo que vamos a hacer es que el SUS, el Sistema Único de Salud, ¿no es cierto?, funcione de verdad y que no sea que tú vayas con una ficha para tratar justamente de curarte, que estás con una enfermedad tremenda desde las 5 de la mañana y que puede que no llegues, ¿no es cierto?, porque hay gente que literalmente fallece en el intento de tratar de conseguir salud, ¿no es cierto?, con una ficha y que te den al final de un paracetamol. O sea, eso no tiene que pasar no solamente con los niños, sino con nadie en nuestro país. Nosotros, ¿qué es lo que estamos pensando?
es en digitalizar la salud. ¿A qué nos referimos con eso? Con que el sistema de salud en este momento es absolutamente analógico, no tiene ningún tipo de conexión y relación entre las cajas de salud, entre los historiales clínicos, entre obviamente las reservas que se tienen que hacer y que se deberían hacer en línea, ¿no? Que tú reserves justamente tu atención, ¿no? Para que seas un paciente que tenga una fecha, una hora y un día para llegar y que no tengas que hacer fila desde las 5 de la mañana, como muchas madres hacen con sus hijos enfermos, ¿no es cierto?, en distintas cajas y en distintos hospitales públicos. Eso no tiene que pasar, y con la digitalización va a ser mucho más fácil. El historial clínico que tengas también va a estar digitalizado. Se va a poder evitar también, obviamente, que muchos doctores, no digo todos, pero cometan algún tipo de negligencia médica también, ¿no es cierto? Obviamente vamos a liberar de aranceles, que es algo importantísimo que tienen que saber todos, liberar de aranceles para insumos médicos que se tengan que importar, ¿no? Porque eso es algo que realmente es inconcebible, que pongan los aranceles que ponen hoy a los medicamentos, y que niños que nosotros hemos visitado que tienen cáncer no puedan importar los medicamentos que se necesitan, y que además están tan caros por la crisis económica en la que estamos viviendo, ¿no? Eso lo tenemos que cambiar inmediatamente, y claramente tenemos a un candidato a vicepresidente, Juan Pablo Velasco, que es experto en la digitalización, y que uno de sus compromisos es digitalizar toda la salud de nuestro país, para que obviamente las fichas, los historiales médicos, todo, sean por ventanilla única digital, tengas que acceder a un solo portal web para que justamente tú puedas tener acceso, y además a la telesalud, es decir, que no sea necesario que tengas que hacer fila para sacar ficha desde las 5 de la mañana, sino que cualquier atención que la puedes hacer vía Zoom, por decirlo de alguna manera, vía una visita, una videollamada, también se pueda lograr en nuestros hospitales, nuestras cajas, ya sean públicas o ya sean privadas, ¿no? Genial, gracias. También sabemos que un derecho súper importante que todos los niños cada vez se va implementando un poco más, pero aún hay que reforzar, es el derecho a la participación. Existe la norma que tienen que los niños participar en gobiernos estudiantiles o comités en los 3 niveles. ¿No? Recordemos que un comité es la máxima representación de la niñez y adolescencia según el nivel que esté. Puede ser municipal, departamental o un plurinacional, pero también tiene que haber un gobierno estudiantil en cada colegio. Igual ellos representan a toda la población de la unidad educativa. Y recordemos que también todos estos procesos son democráticos y participativos. Entonces, ustedes, ¿cómo impulsarían estos espacios de participación de la niñez y adolescencia, como ser los comités, gobiernos estudiantiles? Yo creo que desde mi experiencia, por lo que he visto, por ejemplo, se hace en la Asamblea Legislativa en el Día del Niño una sesión de honor donde cada uno de los parlamentarios lleva una niña, lleva un niño para poder legislar por un día, ¿no? Ser legisladores por un día, y que se apruebe un proyecto de declaración camaral que siempre dice lo mismo, que vamos a exigir siempre al nivel central del Estado, que los niños puedan justamente tener todos sus derechos precautelados, etc. Pero a mí me parece en particular, querida, que esto es un saludo a la bandera, que esto realmente no lleva absolutamente nada. Y si la organización, que obviamente tienen su derecho absoluto a poder hacerlo, de las niñas, los niños y los adolescentes desde el colegio, tienen la capacidad de poder digamos, de alguna manera llegar a consensos a nivel nacional para que tengan de alguna forma más presión para que el próximo gobierno pueda escucharlos. Nosotros tenemos toda la apertura, y yo me voy a encargar personalmente, ¿no?, de que se abran las puertas desde la Casa Grande del Pueblo, desde el gobierno nacional, para que haya mínimamente de manera mensual o bimensual una reunión de presidente, vicepresidente, ¿no es cierto?, parlamentarios,
con las organizaciones de niños, niñas y adolescentes para poder escucharlos y poder tomar nota de todas sus inquietudes, de todas sus propuestas sobre todo y de todas sus necesidades, ¿no? Súper, muchas gracias. También otro aspecto importante para la vida de cada uno de nosotros es el cómo vivimos, en qué calidad está nuestro ambiente, ¿no? El medio ambiente, que es tan importante para todos. Entonces, ¿ustedes qué políticas públicas tienen en su plan respecto al cuidado del medio ambiente? Tuto Quiroga es clarísimo en eso. Nos dice siempre, nosotros no estamos candidateando solamente para los bolivianos que viven hoy, que están vivos hoy. Estamos candidateando para que vivan mejor los bolivianos que van a vivir en esta tierra de aquí a 100 años. ¿No es cierto? Para ellos también estamos candidateando. Para ellos también estamos en este momento, en esta batalla, en este desafío, en esta lucha, que la vamos a ganar el 17 de agosto, ¿no? Y esa visión que tiene Tuto, obviamente, se refleja en el cuidado del medio ambiente que tenemos que claramente impulsar y fomentar, ¿no es cierto? No más minería ilegal. Vamos a ser los centinelas, los guardianes y la policía de que la minería ilegal desaparezca. Esa minería ilegal que llena de mercurio nuestros ríos y nuestras lagunas y nuestros lagos, ¿no es cierto? Esa minería ilegal que está inmersa inclusive, porque muchos de las partes del crimen organizado se interrelacionan con el tráfico de personas, ¿no es cierto? En Bolivia se sufre muchísimo por el tema del tráfico de niñas y niños, ¿no es cierto? Secuestrados, ¿no es cierto? Que después los pasan por la frontera y los venden para la prostitución o la venta de órganos y otros, ¿no? Es muy doloroso hablar del tema, pero claramente tiene que ver con el crimen organizado que parte por ejemplo, tráfico de animales, tráfico de nuestra propia flora nativa que se la llevan a otros países, tráfico de, obviamente, minerales, narcotráfico, etcétera. Todo eso es toda una red de ilegalidad que se tiene que desmantelar y se tiene que luchar permanentemente contra ella, ¿no? Y por supuesto, de esa manera vamos a lograr que se pueda cuidar y se pueda precautelar que el medio ambiente sea un derecho no solo nuestro, sino de la gente que va a vivir aquí en nuestro país, las bolivianas y los bolivianos de aquí a 100 años. Claramente se tiene que hacer un trabajo integral en cuanto a el cuidado de nuestro medio ambiente, partiendo, por ejemplo, como yo voy a ser legislador de La Paz, ¿no es cierto?, por una ley de protección de la biodiversidad del norte de La Paz, ¿no es cierto? Más bien, no vamos a hacer una marcha hacia el norte, como pretendían otros gobiernos extractivistas, sino una marcha hacia la protección del norte, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer nosotros en el área más biodiversa por kilómetro cuadrado del mundo, que es el norte de La Paz, ¿no?, es lograr justamente que bajo ningún concepto se quiera hacer una represa nuevamente, ¿no es cierto?, que iba a destruir el medio ambiente allá, el ecosistema allá, como la represa del Bala y el Chepete que se quería hacer hace poco, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a cuidar los territorios indígena, originario, campesinos, que quienes son, obviamente, ellos y sus hijos, los niños que tienen los herederos de ese legado de vivir en esos territorios ancestrales, por dar otro ejemplo, ¿no es cierto? Y así, claramente, vamos a trabajar con las comunidades, vamos a trabajar con la gente nativa de esos espacios que componen el 25% de nuestro país. Bolivia tiene al 25% de la totalidad de su territorio inmerso adentro de reservas naturales, parques y territorios indígenas. Claramente nosotros tenemos una ventaja comparativa y competitiva con muchos de nuestros países vecinos, tomando en cuenta la biodiversidad que tenemos y que la tenemos que aprovechar económicamente también. Tenemos que hacer que la gente entienda, por ejemplo, que la forestación puede ser un negocio muy rentable y que la gente puede vivir de forestar, ¿no? Y claramente eso tiene que hacer que
las personas entiendan que cuidar el medio ambiente es mejor que quemar, es mejor que chaquear y te genera más rentabilidad, te genera más empleo, te genera mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Tenemos que crear una ley de cuerpos de agua, que es una ley de cuerpos de agua, una ley que obviamente te indique en su articulado qué es lo que debemos hacer de aquí en adelante con nuestro lago Titicaca, con la laguna Lalay, con varios otros cuerpos de agua que no tienen una legislación específica para que la podamos cuidar y que obviamente no termine absolutamente contaminado o secado como el lago Popó, ¿no es cierto? En Oruro. Son muchas las vertientes o las variantes, las aristas o los vectores que tenemos que precautelar en función a nueva legislativa para poder cuidar el medio ambiente, para que no pase lo que ha pasado en Sama, en Tarija hace poco, que se ha incendiado todo, para que no vuelva a pasar lo que pasa todos los años en el oriente boliviano con el desmonte, el chaqueo y la quema injustificada, y toda la ley incendiaria, el paquete que permite las quemas controladas, la vamos a abrogar al comienzo de nuestro gobierno, es una promesa que tenemos. Súper, muchas gracias. Esas fueron las preguntas. Fue un honor tenerlo acá. Muchas gracias por su tiempo, por haber respondido a estas preguntas que a todo niño, niño, adolescente también se preguntan, ¿no? Es muy importante que nosotros también estemos involucrados en esto, porque somos el presente y el futuro del país. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a la Fundación Alalay. Súper.